Hola chicos, saludos a todos. Bien, hoy vamos a entrar en el tema de trabajo mecánico y potencia mecánica. Ya estamos llegando al final de nuestro curso de Física 1. Bien, empezamos con el trabajo mecánico. Consideremos una fuerza F, tenemos aquí en el gráfico, que está siendo aplicado sobre un cuerpo, un bloque en este caso, y lo mueve desde el punto A hasta el punto B, una distancia D. El trabajo que realiza esta fuerza lo vamos a definir como el producto de la fuerza por la distancia desde A hasta B, siempre y cuando esta fuerza sea paralela a la distancia. Claro, van a haber problemas que esta fuerza no va a ser paralela a la distancia. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza y buscar una componente que sea paralela a la distancia. Por ejemplo, si yo tengo esta fuerza F, que hace un ángulo θ con la horizontal, ¿cómo yo encuentro el trabajo de esta fuerza? Bueno, busco la componente que sea paralela a la distancia. En este caso, la componente en X va a ser paralela a la distancia y el trabajo de esta fuerza sería la componente en X por la distancia. Las unidades que vamos a usar para el trabajo, si hacemos un análisis dimensional, tenemos que la fuerza se mide en newton, la distancia en metro y newton por metro se llama joules. Unidad de trabajo en el sistema internacional lo vamos a medir en joules. Veamos algunos casos. Consideremos, por ejemplo, la fuerza y la distancia que sean paralelas. En este caso, si la fuerza es constante y está a favor de la velocidad, entonces el trabajo que vamos a tener aquí es el producto de la fuerza por la distancia y su trabajo va a tener signo positivo. Entonces la distancia desde A hasta B es paralela a la fuerza, misma dirección, trabajo positivo. Oye, pero ¿qué pasaría si el cuerpo se mueve desde A hasta B? Esta es la dirección de la distancia, pero la fuerza está en contra de la velocidad o del movimiento. En este caso, vamos a tener que el trabajo va a ser negativo y es el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, tenemos que los trabajos pueden ser positivos si la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección, o pueden ser negativos si la fuerza y la distancia son paralelas pero en direcciones opuestas. Otro caso, ¿qué pasaría si la fuerza es perpendicular a la velocidad o al movimiento? En este caso, si una fuerza es perpendicular al movimiento, el trabajo que realiza esa fuerza va a ser nulo, o sea, cero. Para el caso de un movimiento circunferencial, por ejemplo aquí, la tensión, cuando cortamos la cuerda, dibujamos la tensión saliente del cuerpo, va a ser perpendicular a la dirección del movimiento o de la velocidad en este caso. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de tensión, en este caso, también va a ser nulo. Veamos otro caso. ¿Qué pasaría si tenemos una fuerza constante sobre una trayectoria curvilínea? Observamos aquí la gráfica, el cuerpo va desde el punto A hasta el punto B, debido a esta fuerza F constante paralela a la horizontal. Claro, desde el punto A hasta el punto B, nosotros tenemos una distancia o un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Si yo quiero calcular el trabajo de esta fuerza, como esta fuerza es paralelo al desplazamiento horizontal, entonces su trabajo sería definido como positivo, claro, porque tiene la misma dirección y sentido del desplazamiento horizontal, el producto de esa fuerza por el desplazamiento horizontal. Alguien se preguntará, profe, ¿y qué pasaría si la fuerza hubiera sido vertical? Si esta fuerza hubiera sido vertical y yo quiero calcular el trabajo de esa fuerza, entonces yo voy a multiplicar la fuerza vertical por la distancia vertical. Y como la distancia vertical que tenemos aquí es paralela a esta fuerza vertical y en la misma dirección, su
su trabajo va a ser positivo. Veamos una observación. ¿Qué pasaría si esta fuerza no es ni horizontal ni vertical? Es una fuerza con una dirección arbitraria cualquiera. En este caso, esta fuerza, yo puedo descomponerla en una componente horizontal y una componente vertical. Si yo quiero saber cuál es el trabajo de esta fuerza, el trabajo de esta fuerza va a consistir en dos partes. El trabajo que hace la componente horizontal más el trabajo que hace la componente vertical. Y ese sería el trabajo de la fuerza F para ir desde el punto A hasta el punto B. Veamos otro caso. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una trayectoria curvilínea y en todo instante tenemos una fuerza tangente que está actuando sobre el cuerpo? Como lo pueden ver en la figura, el cuerpo va del punto A al punto B y en todo instante una fuerza tangente a la trayectoria está actuando sobre este cuerpo. Oye, ¿cuál sería el trabajo de esta fuerza? El trabajo de esa fuerza lo vamos a calcular como el producto de la fuerza multiplicado por la longitud de esta trayectoria, o sea, el espacio recorrido desde el punto A hasta el punto B. Recordando en cinemática que el espacio es la longitud de la trayectoria. O sea, esta curva, ¿cuál es la longitud que tiene? Lo multiplico por la fuerza que es tangente y ya tengo el trabajo que realiza esta fuerza. Oye, pero ¿qué pasaría si tengo un cuerpo que va desde el punto A hasta el punto B y sobre él están actuando F1, F2 y F3, tres fuerzas? Si yo quiero saber cuál es el trabajo neto o trabajo resultante, lo que vamos a hacer para calcular el trabajo total o neto, calcular los trabajos de cada una de las fuerzas que están participando sobre el cuerpo y sumarlas. O sea, el trabajo de F1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3. Sumamos todo esto y tenemos el trabajo neto o total o resultante. Es la suma de todos los trabajos de cada fuerza. Bien, hasta aquí hemos visto cómo calcular el trabajo de una fuerza constante. Oye, pero hay problemas que la fuerza no va a ser constante. La fuerza va a variar en módulo. En este caso, ¿cómo podríamos calcular el trabajo de esta fuerza? Considera aquí el eje horizontal, el eje X. Y en la posición 1, donde está este cuerpo, está actuando una fuerza F1. Continúa moviéndose. En la posición 2, tenemos una fuerza F2 diferente de la fuerza F1. Y así va, hasta la posición 3, donde tenemos una fuerza F3. ¿Qué pasaría si en cada punto que hay un par, posición y fuerza, lo llevamos a la gráfica fuerza versus la posición? Cuando tenemos la gráfica fuerza versus la posición, la dibujamos y vamos a tener una curva, puede ser recta, puede ser parábola, en general, una curva. En este caso, la gráfica fuerza versus la posición, lo que se va a verificar que el área que tenemos bajo esa curva me va a representar el trabajo. Oye, si el cuerpo va desde el punto X1 hasta el punto X3, todo el área bajo esa curva que representa desde el punto X1 al punto X3, toda esta área me va a representar el trabajo que realiza esta fuerza desde X1 hasta X3. Claro, hemos dicho que el trabajo puede ser positivo o negativo. En este caso, si el área está arriba del eje X, el trabajo sería positivo. Profe, y si está abajo del eje X, tendríamos un trabajo negativo. ¿Seguimos? Ahora vamos a definir lo que es potencia mecánica. La potencia mecánica es una magnitud escalar, al igual que el trabajo, que va a medir la rapidez con que se realiza un trabajo. Y lo vamos a definir como la relación entre el trabajo por unidad de tiempo.
Las unidades, el trabajo en el sistema internacional se mide en joules, J, y el tiempo en segundos. Y joules por segundo se llama watts o vatio. Y lo representamos por la letra W mayúscula. Entonces ya sabes, el trabajo está en joules, el tiempo en segundos y la potencia se mide en watts. Otras relaciones para la potencia, tendremos la potencia instantánea, la potencia que tiene en un instante de tiempo. Y lo vamos a definir como el producto de la fuerza por la velocidad, siempre y cuando esa velocidad sea constante. En algunos casos. Bueno, también podemos definir como la relación entre la energía por unidad de tiempo. También existen otras unidades para la potencia mecánica. Tal vez ustedes ya escucharon los caballos de fuerza o los horsepower. Tenemos representado con una letra H mayúscula y P, horsepower, las siglas en inglés, o caballo de fuerza. O también los caballos de vapor, CB. También son unidades de potencia mecánica. Y la equivalencia entre estas unidades y los watts o los vatios los tenemos aquí. Un HP, un caballo de fuerza, equivale a 746 watts y un caballo de vapor equivale a 735 watts. Ahí lo tenemos. Para terminar esta parte teórica y pasar a nuestros problemas, vamos a definir lo que sería la eficiencia de una máquina o eficiencia mecánica. Vamos a definir lo que sería la eficiencia de una máquina. La eficiencia mide el rendimiento porcentual de una máquina dividiendo la potencia que se va a usar entre la potencia que le es suministrada. Imaginemos por aquí el motor. Para que funcione este motor, yo le voy a suministrar algo. Esto sería la potencia entregada o potencia suministrada. Bueno, por efectos del rozamiento y de la pérdida de calor, este motor no va a utilizar toda esta potencia que se le suministra. Por lo tanto, algo se va a perder. Algo que se pierde se llama la potencia perdida. Potencia perdida. Y de ese algo que le es suministrado, algo se va a usar. Y esto es llamado la potencia útil. Ahora, la eficiencia lo vamos a definir como esa potencia útil entre la potencia que fue entregado multiplicado por el 100%. O también podemos definirlo como el trabajo útil entre el trabajo entregado por el 100%. Algunas relaciones que se cumplen, en este caso, que la potencia entregada al motor o a la máquina va a ser igual a la potencia que se pierde más la potencia que se va a usar. Y también una cosa interesante, que nunca la eficiencia de una máquina va a ser mayor o igual que el 100%. O sea, siempre va a ser menor que 100%. Una máquina nunca va a trabajar con el 100% de su eficiencia. Entonces, siempre la eficiencia va a ser menor que 100% o también menor que 1. Podemos escribirlo así. Bien, ahora vamos a pasar para nuestros problemas.